Señor presidente, saludar al ministro de Educación. Decirle que los presupuestos, señor, en educación son importantes. Pero desde el 2008, señor presidente, la educación en el Perú ha tenido un presupuesto plano, tal como el mismo ministro lo ha explicado. Y a pesar de la crisis, los países de Colombia y Chile, que aquí están en este diagrama, han subido. Es decir, que a costa de la educación se han ido atendiendo otras cosas. A costa de la salud se han ido atendiendo otras cosas que no eran prioritarias y esto ha quedado postergado. Ministro, parte de los problemas, señor presidente, que tenemos en el Perú es la mala política económica. Se posterga la educación pública, se posterga la salud, se posterga, señor, honrar la deuda interna para hacer asociaciones público-privadas, por ejemplo, en una serie de materias que no están mal, que se hagan, pero sin descuidar estos aspectos, ministro. Entonces habría que, como un primer paso, señor presidente, el ministro de Educación del Perú hablar con el ministro de Economía para que las cosas cambien, porque si no hay un cambio en materia económica, la educación se va a seguir arrastrando en nuestro país. Y no nos ha dicho el ministro, por ejemplo, cuánto ha cambiado el presupuesto del año anterior respecto a este, porque nos ha dado cifras gruesas por alumno, ministro, porque a veces a los presupuestos se los come la inflación, las cosas van subiendo, pero por alumno, ¿cuánto hemos invertido de más o se va a invertir de más en las escuelas públicas? Queremos saber. El Ministerio de Inclusión Social, señor, da para los desayunos escolares un sol con 26 centavos, colegas, un sol con 50 centavos, padre. Con eso podrá invertirse bien para que los chicos, para que los jóvenes puedan aprender cuando continúe. Puedan aprender con un sol 26, con ese nivel de nutrición, puedan aprender lo que se les enseña a leer y cómo se les enseña las operaciones matemáticas, señor. ¿Podrán hacerlo? No, pues, señor, no pueden, señor, porque parte del bajo nivel que tenemos en el Perú es la nutrición. Y por eso el Ministerio de Educación tiene que coordinar no solamente con el Ministerio de Economía, ministro, sino con el Ministerio de Inclusión Social, porque así usted le ponga los mejores profesores a los chicos mal alimentados, señor, no aprende. Pero, señor presidente, como tercer aspecto, nosotros pensamos que aquí tiene que haber una reflexión como tercer punto, y es la reforma magisterial. A mí me parece, señor, que hemos cerrado los ojos a la realidad, hemos cerrado los ojos al entendimiento, y quienes dicen que la reforma magisterial es una maravilla es engañar, estafar a la población, porque, distinguidos colegas, a un profesor que estaba en cuarto, continúe. Señor presidente, un profesor que estaba en cuarto o quinto nivel, se le ha bajado de nivel, señor, al primero o segundo, y ya no va a superar 5 niveles, sino va ahora a superar 8 niveles, señor, y ya no va a tener que vivir 65 o 70 años ese profesor, señor, va a tener que cumplir 110 o 120 años para poder alcanzar los últimos niveles, señor presidente. Y yo le pido al ministro que haga un simple ejemplo, que ponga un simple ejemplo para ver que esa reforma es una verdadera vía crucis para el profesor, una conculcación de derechos. Se le ha bajado de nivel, señor ministro. Es como a un general le diga, usted ya no es general, ahora va a ser mayor, y le vamos a tomar un examen para ver si vuelve a ascender, señor, a general. Eso no se puede hacer con el profesor. El profesor está totalmente descontento, señor ministro. Hemos presentado una demanda al Tribunal Congresista Constitucional. Lescano, a través de la presidencia. A través suyo, decirle al ministro que hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad, porque el atropello que han sufrido los profesores, señor, no va a permitir mejorar la educación en el Perú. Esa ley es antilaboral, que conculca los derechos de los profesores, señor presidente. Nadie, señor, de los profesores que están en estos momentos enseñando en sus colegios está contento. Señor ministro, a través suyo, señor presidente, los profesores del BRAE contratados no se les paga, dice que se les debe meses. Los trabajadores de las UGELes, señor, reclamando, hacen marchas para que se les pague. Los trabajadores, los auxiliares de educación, señor presidente, casi desaparecidos en materia educativa.
Y en esas condiciones, señor, los profesores no van a poder enseñar bien, pues no van a poder cumplir el servicio que les ha encomendado el Estado en esta tarea tan importante que es la educación. El bullying, señor presidente. Hay una ley del bullying que ni siquiera los directores conocen la ley. No se les ha entregado los boletines. Le ruego culminar con esto. Gracias, presidente. Gracias por su tolerancia. Nos han entregado unos boletines, pero la ley dice que se le tienen que entregar al padre de familia un boletín al momento de matricularse para evitar los suicidios y las muertes de los jóvenes y de los niños, señor. Y eso no se está atacando y la ley no se está implementando. No hay psicólogos que se hayan contratado y la ley dice que se tiene que contratar psicólogos. Se están contratando profesores de educación física, psicólogos, faltan psicólogos, señor presidente, y eso se tiene que llevar adelante. De tal manera, señor, que creemos que en esto tiene que haber cambios sustanciales. Las becas internacionales, ministro, Chile da 5.000 becas internacionales, nosotros estamos dando 400. Entonces no estamos invirtiendo bien en educación, señor, y pensamos que debe haber un cambio de timón fundamental para cambiar la educación en el país. Muchas gracias, señor presidente.